El libro La crisis de la República de Hannah Arendt es publicado en el año de 1972 en Estados Unidos. Recordemos rápidamente que uno de los sucesos más importantes que va a marcar la época será la Guerra de Vietnam, que en definitiva sabemos que desde hace más de 30 años o 40 años, desde 1940 exactamente, empieza la descolonización de Vietnam con la ocupación japonesa. Sabemos que Ho Chi Minh, el dirigente de Vietnam del Norte, anunció que invadiría Vietnam del Sur para poder unificar el país en un mandato comunista. Vietnam del Sur, que estaba respaldada por el capitalismo, fue ayudado por Estados Unidos. Sabemos que fue una guerra muy sangrienta, con torturas, trampas, y que hasta 1965 empiezan los bombardeos para cortar los suministros de los comunistas y forjarlos a pactar la paz. Sabemos que el presidente Nixon defiende la vietnamización, como él la llama, para conseguir la paz, llevando a los comunistas a la mesa de negociaciones a base de bombas, si fuera preciso, y no extender las guerras bélicas a ningún otro país. Esta guerra de Vietnam que se mencionaba anteriormente fue un golpe duro para Estados Unidos, ya que permitió a las personas oponerse a la guerra, crear movimientos hippies, y las universidades fueron centros de manifestaciones y de protestas en contra de su propio país. Sabemos que Vietnam, en cuanto a su población y ciudad, se vio afectada en cuanto a su infraestructura. Su medio ambiente quedó profundamente dañado por la utilización de la gente naranja, que desfolió grandes extensiones de selva. Se calcula que murieron de cerca de 6 millones de personas. El libro empieza hablando del papel de la mentira en la política, a partir de una reflexión sobre los 47 volúmenes de la historia del proceso de formulación de decisiones de los Estados Unidos de América acerca de la política de Vietnam, o mejor conocido como los Pentagon Papers. En resumen, este documento pone en duda la credibilidad del gobierno y plantea la idea de que la manipulación de la información y las mentiras son una parte constitutiva de la política y es partícipe en todos los niveles gubernamentales. Para la autora, el acto de mentir o negar la verdad es parte de una naturaleza política. Esto debido a una cierta fragilidad de la verdad y una dificultad por la comprobación del relato. A su vez, la mentira se hace tentadora dentro de la política, puesto que quien fabrica dichos relatos imaginativos conoce de antemano su público, lo que le permite construir un entramado de historias que terminarán por satisfacer las necesidades de dicho público, es decir, dirá lo que ellos quieren oír. Dentro del gobierno, esta mentira es fabricada por dos clases de personas, o nuevos artes de la mentira: los especialistas de relaciones públicas, que construyen las opiniones y los puntos de vista a través del miedo, además de comunicar la idea del mundo exterior para el mismo gobierno para el que trabaja. Y por otro lado, los conocidos como solucionadores de problemas, que en su afán de construir la mentira tienden a destruir totalmente todo el hecho verdadero para que éste no interfiera con su versión de la verdad. Por último, más allá del fracaso que implicó Vietnam para la historia de los Estados Unidos, este último país mencionado logra posicionarse como el eje de la historia en Occidente. Para la autora, es gracias a una suerte de engaño y autoengaño como se logra construir todo un relato imperante que logra inmiscuirse en lo que sabemos de historia sobre este lado del planeta. En resumen, existe un engaño puesto que se encargan de crear relatos para la opinión pública, pero, a su vez, una especie de autoengaño debido a que estos relatos que ellos mismos crearon terminan siendo asumidos como verdades totales. Es decir, quienes crearon la mentira pierden todo contacto con el mundo real y asumen dicho engaño como su nueva realidad. Respecto a la desobediencia civil, la primera acepción que nos presenta Hannah Arendt es la siguiente: la desobediencia civil se sustenta en la relación moral del ciudadano con la ley en una sociedad del asentimiento.
A su vez, uno de los primeros criterios que se tiene para entender lo que es la desobediencia civil es el deseo del infractor por el castigo, es decir, el factor diferencial de dicha desobediencia respecto a otras manifestaciones criminales contempladas en la ley reside en que el castigado clama por dicho castigo en aras de demostrar una cierta inconstitucionalidad o una inconsistencia dentro del sistema judicial que lo juzga. En ese sentido, la desobediencia civil debe diferenciarse en primera instancia de los objetores de conciencia. El criterio principal para diferenciar uno del otro radica en los intereses que representa cada personaje. De este modo, el desobediente civil representa intereses comunes, en muchas ocasiones intereses de grupos establecidos que priman sobre ciertos intereses individuales. En cambio, el desobediente civil hace uso de sus convicciones morales individuales para justificar su conducta. ¿Qué hace que la desobediencia civil esté en boga? Para Hannah Arendt, la popularidad del término y sus manifestaciones a lo largo y ancho del territorio americano y del mundo está relacionado con una vulnerabilidad de los gobiernos y de los sistemas legales y judiciales de cada país. Además, existe una sensación general en la esfera pública respecto a una desintegración de dicho sistema y fallas estructurales en la vigilancia, observancia y aplicación de la ley. En resumen, la desobediencia civil no busca alterar drásticamente el sistema judicial. En muchas ocasiones, ciertas manifestaciones están en pro de reclamar la carencia de consecuencias legales en los momentos de violación a la ley. Dentro del sistema judicial de los Estados Unidos y las escuelas de jurisprudencia y derecho americanas, la desobediencia civil en realidad no ha sido contemplada como una propuesta diferente a otras manifestaciones criminales. De este modo, dentro de las leyes, el desobediente judicial es juzgado bajo el mismo procedimiento que cualquier otro criminal o infractor. A su vez, para los juristas, toda manifestación de desobediencia civil, sin importar su tamaño o implicación, significa una propensión al delito. Es decir, salir a marchar en contra de una medida gubernamental es igual a una incitación al crimen o una acción perpetrada por un criminal. De ahí que los saqueos y los diferentes actos violentos estén estrechamente ligados a la figura del desobediente civil. En sentido estricto, la diferencia entre el desobediente civil y el desobediente criminal radica también en una cuestión de intereses, al igual que con el objetor de conciencia. Como afirmaba anteriormente, el desobediente civil está representando un pedido grupal, mientras que el desobediente criminal pone por encima de todo ciertos intereses personales que lo llevan a cometer dicha acción, además de un cierto asocio o empleo de la violencia para conseguir su fin. La desobediencia, entonces, brinda la posibilidad de un cambio. Es tan importante entender este cambio como un elemento que va a representar un progreso y que, en palabras de Hannah Arendt, la desobediencia civil desempeña un papel progresivamente creciente en las democracias modernas. Para explicar la importancia que tiene la desobediencia en las dinámicas sociales y especialmente en Estados Unidos, Hannah Arendt hace un breve paneo histórico donde no se adentra como tal a la explicación de fechas, sucesos históricos, pues recordemos, y como dice ella, no es historiadora, pero sí va a tomar elementos claves en la historia de Estados Unidos como, primero, la primera enmienda. Defiende solo la libertad de palabra, pero ¿hasta qué punto protege la libertad de acción la primera enmienda? Esta pregunta va a ser muy importante para la autora, ya que bajo esta perspectiva se pone a discusión la dicotomía entre la palabra y la acción, donde la conducta no va a disfrutar de la misma amplitud de la palabra. En segunda medida, Hannah Arendt
le da importancia a la acción política y a defender el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al gobierno una reparación de las problemáticas. Y tercero, curiosamente, la desobediencia es hoy un fenómeno de alcance mundial. Sin embargo, el interés y con qué concepto de ley es compatible el término desobediencia en los diferentes países es distinto. Acá Hannah Arendt anuncia una generalidad, pero una particularidad estadounidense en auge de la guerra. Antes de abordar el término de desobediencia civil, Hannah Arendt se toma el atrevimiento de explicar de dónde proviene la articulación del término de obediencia. Sabemos que la obligación moral del ciudadano es la de obedecer leyes. Pero recordemos que esto se ha hecho a partir de una herencia de prácticas tradicionales donde el principal ente responsable es la Iglesia como institución y Dios como ser o como un poder unipersonal sobre las masas. De allí va a decir Hannah Arendt que se va a generar esta suposición de obedecer las leyes porque ya estaban dictaminadas por un ser omnipotente que ya tenía plan para este mundo. A raíz de esto, no se podía decir que los sujetos estaban guiados por una voluntad, sino más bien sujetados a la obediencia de sí mismos dentro de lo que ellos creían estaba bien o mal. Para la época y a lo largo de la historia, va a decir la autora que el argumento preferido en la sociedad es que como tenemos derecho a votar específicamente, tenemos que también obedecer la ley que garantiza esos derechos. Hannah Arendt tomará referencias de Eugenio Rousseau para hacernos caer en cuenta sobre las lógicas de la República. La obligación moral de un ciudadano a la ley en una sociedad de asentimiento. Y este asentimiento se toma como afirmar o aprobar algo bajo la plena conciencia y comprensión del sujeto. Un asentimiento en el sentido activo de una continua participación en todas las cuestiones de interés público y que va a ser para Hannah, este asentimiento, el espíritu de la ley americana. El asentimiento se basa en una relación horizontal del contrato social y no en las decisiones tomadas por la mayoría. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cualquier momento lo que crea que es justo. Así dirá Hannah Arendt para explicar la obligación como ciudadano es que tengo derecho a la de hacer y cumplir promesas. Y este concepto de promesas va a ser clave, ya que en esto se basa toda composición de una ley, en la confiabilidad y la disposición del sujeto en hacer promesas. Por eso, hoy en día, aunque existe la ley y exista la ley de no matar, por ejemplo, o no robar, la gente lo hace. El gobierno, más bien, quien construye una ley y piensa construir reglas en una comunidad, se basa en la confianza y la promesa de que esa persona te hace. Más adelante van a venir formas en cómo hace cumplir la ley, como es la violencia, pero de todos estos contratos y pactos y acuerdos descansan en la reciprocidad y que liga a cada miembro con sus conciudadanos y se contrapone al Leviatán de Hobbes como algo que intimida a todos. Entonces, esta alianza entre todos los miembros individuales establece un contrato para gobernarse tras haberse ligado entre sí. Pero, llegado a este punto, se pregunta uno entonces cuál es la realidad de Estados Unidos y cuál es la crisis que se menciona. Entonces Hannah Arendt nos va a decir que el mismo gobierno se halla hoy en crisis, en parte porque ha perdido en el curso del tiempo todas las instituciones que permitían la participación efectiva de los ciudadanos y una enfermedad, como dice la autora, de la burocratización. Como se mencionaba, la pérdida de confianza del pueblo en los procesos constitucionales es la retirada o la anulación del asentimiento. Por eso, la lucha de Hannah Arendt es que
el desobediente civil se le considere miembro de un grupo. ¿Y por qué un grupo? Porque este grupo está formado con el mismo espíritu que se han conformado las asociaciones voluntarias, llámese hippies o movimiento estudiantil. Se resignifica la desobediencia civil ya no como algo individual, sino colectivo. Por otro lado, es que el hombre de derecho, los abogados, por ejemplo, no conciben el desobediente civil como miembro de un grupo y prefieren verlo como un transgresor individual acusado potencialmente ante un tribunal. Y esto a veces se presencia en las marchas donde se ataca no solo a un colectivo, sino a representantes y a sujetos particulares. En definitiva, se trata de minorías organizadas que se lanzan contra mayorías que se nos han mostrado supuestamente desarticuladas. Entonces, arroja para este capítulo 3 conclusiones importantes. Primero, reconocer las minorías desobedientes como numerosos grupos de interés. Segundo, hallar un lugar cómodo en la desobediencia civil, no solo en el lenguaje político, sino también en el sistema político. Es decir, que se legitime. Y tercero, se puede pensar que el término desobediencia es un elemento peligroso, pero como lo dice Hannah Arendt, la desobediencia civil no es superior ni difiere a los peligros de los derechos y leyes de una nación, que son relativas y juegan con falsas igualdades entre sujetos. En el apartado sobre qué es la violencia, la autora se va a encargar de abordar la cuestión de la violencia en el terreno político. Sin embargo, se advierte que esta problemática de la violencia sigue siendo un terreno muy oscuro. En primera medida, menciona la repugnancia general de tratar a la violencia como a un fenómeno por derecho propio. Tanto la izquierda como la derecha están de acuerdo en que la violencia es la manifestación de poder y toda la política es una lucha por el poder. Esto responde a la premisa de Max Weber de que se justifica el dominio de los hombres sobre los hombres basado en los medios de la violencia. Esto tendría sentido si se acepta la idea marxista del Estado como instrumento de opresión de las clases dominantes sobre los dominados. Llegado a este punto, se puede pensar uno, ¿acaso la desaparición de la violencia es el final del poder? La respuesta puede ser sí o no y dependerá de lo que entendemos por poder. Si consideramos lo que creía Voltaire por poder, podríamos decir que consiste en hacer que otros actúen como yo decida. Pero eso también volvería a la premisa de el poder del hombre por el hombre. Entonces, si la esencia del poder es la eficacia del mando, entonces no hay poder más grande que el que emana del cañón de un arma. La explicación a esta concepción del poder nos va a decir Hannah Arendt que es el resultado de una generalización muy anterior y casi que automática de los mandamientos de Dios, donde se construye la relación del mando y la obediencia, tanto que ha perforado al sujeto esta visión del mundo que cree un desde de obedecer del dominado por un hombre fuerte. Cuán apto es para mandar quien puede también para obedecer. Con esto, Hannah Arendt explica que esta voluntad de poder y la voluntad de sumisión se hallan interconectadas. Recordemos que todos estos términos se apropian de la Grecia antigua. Sin embargo, Hannah Arendt acudirá a dar una vista minuciosa cuando los romanos hablaban del civitas como su forma de gobierno, donde se pensaba en un concepto de poder y de la ley cuya esencia no se basaba en la relación mando-obediencia. Pero, llegado a este punto, la autora considera importante hacer un detenimiento para hacer una demanda sobre la terminología de algunas palabras, como el poder, potencia, fuerza y violencia, ya que a través de la historia se han tomado como sinónimos y que por ende no construye un significado completo de la realidad. Y el problema al que se debe que estos términos hayan sido tomados de esta manera radica en que poseen la misma función: indicar los medios por los que el hombre domina al hombre. El término de poder
se define como la correspondencia a la capacidad humana, no simplemente de actuar, sino actuar concertadamente. El poder nunca es propiedad del individuo, por el contrario, pertenece al colectivo, al grupo y permanecerá hasta que se mantenga unido. Cuando nos referimos que un hombre es poderoso, de que alguien está en el poder, no es más que el uso de la palabra poder metafóricamente. El término de potencia se define como la capacidad, ahora sí, de una identidad singular, individual, y que es la responsable de construir las relaciones con uno mismo y las relaciones con otras personas. El término de fuerza se define como la que se utiliza en el habla cotidiana como sinónimo de violencia. Sin embargo, se refiere a las fuerzas de la naturaleza, las fuerzas de las circunstancias, para indicar la energía liberada por movimientos físicos y sociales. El término de autoridad se define como el reconocimiento por aquellos a quienes se les pide obedecer. Existe diferentes tipos de autoridad. Hay una autoridad personal, que es la que se genera, por ejemplo, padre-hijo y profesor-alumno. Lo interesante de esta definición es la que pone en jaque en el sentido que la problematiza con el siguiente ejemplo. Un padre puede perder su autoridad bien por golpear a un hijo o por discutir con él, es decir, bien por comportarse con él como un tirano. Y finalmente, el término de violencia, como se ha dicho, la principal característica es su carácter instrumental y que a lo largo de la historia está relacionada con la potencia. Como todas las demás herramientas, son concebidas y empleadas para multiplicar la potencia natural. Como se mencionaba, la violencia es el último recurso para mantener intacta la estructura del poder frente a los retos individuales. Parece como si la violencia fuera prerequisito del poder. Es por eso que la violencia puede ser justificable, pero nunca será legítima. Y sin más, anunciar que la pérdida de poder se convierte en una tentación para reemplazar el poder por la violencia. Finalmente, el texto nos ofrece 3 conclusiones muy cortas, pero muy pertinentes. Primero, políticamente hablando, se puede entonces decir que el poder y la violencia son opuestos, pues donde domina una, falta la otra. Segundo, que la violencia aparece donde el poder está en peligro, pero en el desarrollo y la ejecución de la violencia acaba por desaparecer el poder. La violencia puede destruir el poder, pero es incapaz de crearlo. Y tercero, lo opuesto entonces a la violencia no es la no violencia, sino el poder. Que no se podría hablar de un poder no violento, porque para Hannah Arendt constituye una redundancia.